Penúltimo Dynamite antes de All In Wembley. ¿Qué es lo que pasó? Aquí te lo cuento. Will Ospreay y sus amigos del United Empire se enfrentaban a la familia de Don Callis en un 3 vs 3. Una lucha que tenía muchas expectativas. Mucha gente se preguntó si el United Empire se iba a atrever a traicionar a Ospreay para que de esa manera Ospreay quedara como un absoluto pendejo, quedara como absolutamente solo en contra del mundo y Kenny Omega, pero no fue así. Durante toda la lucha pues básicamente fue una lucha regular, no creo que haya sucedido nada totalmente espectacular. Claramente al final la victoria se le iba a llevar el equipo del sujeto que es el retador al campeonato mundial en Wembley. Claramente Ospreay y sus amigos se llevaban la victoria ante esta formación de la familia de Don Callis, que es una de las más débiles, hay que decirlo. Siempre que llevan a Rocky Romero es para recibir el pin. Okada en backstage menciona que lo que va a pasar en All In es que él va a salir como campeón y espera que Kyle Fletcher se comporte como un adulto y lo felicite por mantener el oro dentro de la familia. Por otra parte, Fletcher era entrevistado en el ring y mencionaba que más bien lo que tiene que pasar es que Okada le ayude a vencer de una vez y por todas a Takeshita para que el oro se quede en la familia y por su parte Takeshita se vaya bien a chingar a toda su, y en eso salía Konosuke Takeshita regresando por fin a AEW después de un montón de fechas que tuvo que cubrir el New Japan. Miren nada más cómo entra ese sujeto, se ve todo imponente, se ve que el señor Fletcher pues sí se le frunció un poco para adentro. Fletcher y Takeshita que combaten en el ring, siendo Takeshita el que queda mejor parado al final. Segmento entre Omega y Ospreay que la verdad estuvo muy bueno, les recomiendo que lo vean. Hubo cosas que pudieron haber sido cortadas, sí estoy de acuerdo, pero creo que igual de manera general estuvo bastante bien. Básicamente en el segmento tenemos a un Kenny Omega que se comporta sumamente arrogante con las declaraciones de Ospreay, quien lo acusa de irse de New Japan Pro Wrestling cuando más lo necesitaba, cuando la situación más estaba empeorando en la empresa de Leoncito, y Kenny Omega que dice que es un pendejo, que él también con los inicios de AEW pues la tuvo que pasar mal. Uno que dice una versión de la historia, el otro que le contesta con otra. Sin embargo, como lo comentaba, poco a poco empezábamos a ver un Kenny Omega que se mostraba más y más arrogante. Para el final de la promo básicamente le dijo que en Wembley Ospreay va a fallar en frente de sus amigos, su familia, su madre y su hijo, y ahí al señor Ospreay se le recalentaron los huevos porque obviamente menciona lo más sagrado para él, su madre y su hijo. Omega le dice: no hay problema, yo sé que tu mamá va a seguir sintiéndose orgullosa de ti después de verte fallar. El problema va a ser que tu hijo va a necesitar un nuevo héroe, y a la madre eso sí que debió doler. Ospreay y Omega, este segmento ya hacía falta, les quedó bastante bien. Por el campeonato TBS, una Fatal 4-Way. Hikaru Shida, Persephone, Kris Statlander y por supuesto la campeona Maya World. La lucha, la verdad es que estuvo bastante buena para no estar en ningún show especial, ni para hacer el main event, ni para estar en pague por ver. Creo que las chicas hicieron lo suyo, se esforzaron bien, todas tuvieron el tiempo de lucirse, aunque siento aquí que claramente el curso de la lucha se podía tornar un poco predecible. Ya lo había mencionado antes, que siento que antes de entrar en todo este quilombo de las 4 luchadoras envueltas en la escena del título TBS, creo que debió haber tenido por ahí una rivalidad con otra luchadora, Maya World. Tal vez Athena, que la estuvo puteando en todo momento en el torneo de Owen Hart cuando se iba a enfrentar a Mercedes Moné. Creo que Athena pudo haber sido una perfecta rival de transición, tener una rivalidad pequeña con Maya World, y después de eso tener todo este desmadre con Hikaru Shida, Persephone, Kris Statlander. No lo sé, creo que desde mi punto de vista así hubiera sido mejor. Al final justamente es Maya World quien retiene, al menos no le hicieron el pin a Persephone, creo que eso también hay que aplaudirlo. Siguiente lucha, Jay White en contra de Jon Moxley, una lucha que me dejó una cuestión de sentimientos muy mixtos. Para empezar, el combate al principio estaba siendo
pésimo, pésimo se los juro, en contraste con la lucha que le vimos a Jay White en contra de David Finlay. Siento que esta fue un tanto lenta, un tanto arrítmica, donde se golpeaban, se esperaban medio minuto, se golpeaban, se esperaban medio minuto, se salían, se hacían pendejos. Siento que hubo mucho tiempo perdido en contraste con la de David Finlay, que siento que fue muy rápida, que siento que aprovecharon cada segundo. Esta al principio fue todo lo opuesto. Ya por ahí de la recta final, yo me atrevería a decir el último tercio de la lucha, como que ya le echaron más ganas, como que ya habían entrado más en calor, como que ya las movidas y las secuencias salían mucho más fluidas que al principio. Además, el público también fue emocionándose, porque pues la lucha básicamente fue de menos a más. Toda la parte final creo que estuvo muy bien trabajada, con los pin falsos y demás, y luego me estrello con el bendito resultado. Al final, Jon Moxley hace desvanecer a Jay White para de esta manera seguir avanzando en la copa. No me gustó, no me gustó. Jay White acaba de regresar. Es un tipo que no ha tenido muchas luchas, que creo yo que necesitaba ganar aquí dos cosas. Uno, le iba a dar credibilidad a Jay White tras vencer a Jon Moxley. Y dos, ibas a crear el morbo de quién iba a ser entonces el nuevo campeón continental. Siento que perfectamente pudo haber ganado Jay White y que todo eso pasara, pero no, gana Jon Moxley. Y la verdad es que si Moxley llega a la final, desde mi punto de vista va a ser una mierda. Si Jon Moxley podía perder, creo que tenía que haber perdido en esta lucha, maldita sea. ¿Para qué haces llegar a Moxley a la final? ¿Para qué? Hermano, en ese caso no lo metas al torneo y que la lucha final del ganador del torneo sea directamente contra el campeón. No lo sé, tal vez a otras personas sí les guste, a mí en lo personal no me agradó para nada. Y principalmente no me gusta porque puta madre, después de la lucha otra vez vienen los perros a atacar a Jay White, porque parece que esa es una fucking rivalidad infinita. Pero bueno, al menos esta vez la añadieron un poco, porque de pronto salía el conglomerado y de pronto salía Brodido con Hangman Page y de pronto también salía por ahí Ricochet y toda una bola de gente que de pronto estaba aquí, todo para que Hangman Page dijera que en All In tienen un reto abierto por los campeonatos en trío. Y bueno, creo que esto ya no huele, sino que apesta a Swerve Strickland haciendo debutar a el ex New Day. Willow y Mercedes Moné, asimismo como Kenny Omega y Ospreay, iban a tener una especie de segmento en backstage donde las dos estaban en la misma arena pero en lugares diferentes mientras le hacían una entrevista. Básicamente Willow que decía que ya va a salir campeona, Mercedes Moné que le dice que no solo le va a arrancar el título sino también esa estúpida sonrisa de la cara. Y entonces en eso todo se salía de control, las tipas se iban a buscar en el backstage, se empezaban a dar de piñas por los pasillos de la arena hasta que llegaban al cuadrilátero. Y vaya, esta parte se puso muy hardcore, De pronto se estaban empezando a golpear y podías escuchar los puñetazos golpeando en las carnes de ambas luchadoras. Se escuchó brutal, Ha habido veces en las que dos vatos dizque tienen un brawl y no se escucha tan asqueroso como se escuchó esto anoche, se los juro. Creo que ayuda mucho a encender la expectativa a lo que pueda pasar en Wembley. Nigel McGuinness se enfrentaba a Hechicero, una lucha que definitivamente desde el principio podías imaginar cómo iba a ser. Súper técnicos, que les gusta mucho el llaveo contra llaveo, el arras de lona, las transiciones, los reversals, y es justo todo lo que vimos ayer. Todo lo que mencioné, más movidas que en tu puta vida vas a ver. Movidas que uno las presencia y se les hace raras o innovadoras. Ayer lo que vimos entre Nigel McGuinness y Hechicero, la verdad es que estuvo bastante cool. Trabajaron muy bien con estilos que son, pues digámoslo de alguna manera, un tanto parecidos. Pues claramente se esperaba que congeniaran exitosamente. Por ahí se mencionó en un principio que Nigel McGuinness no iba a poder competir, que porque se había lesionado en la lucha anterior que tuvo. Pero bueno, eso al final no fue así. Y bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que muchos esperaban. Hechicero esta vez le tocó llevarse la derrota ante Nigel McGuinness, algo que de verdad no me gustó, más allá de que perdiera Hechicero, porque lo que no me gustó es que Hechicero también lo mandan a dormir, igual que a Jay White. La puta madre, ¿por qué repetir final en el mismo fucking torneo? ¿Por qué?
Kevin Knight que salía a dar una promo donde decía que Darby Allin es puto y que chingue su madre. Darby que salía justamente a dar la cara, pero todo era una emboscada. Kevin Knight le puso una perriza de aquellas que capitalizaba con un super coast to coast que dejó tan hecho pija a el señor Darby Allin que se lo tuvieron que llevar en camilla. Y lo curioso aquí es que quien salía a socorrerlo, además de obviamente los paramédicos, era Steven Broden, si es que lo estoy pronunciando bien. Por si no sabes quién es este cabrón, el hijo de Sting, básicamente el hermanito de Darby Allin. Había estado teniendo unas dark matches antes de Dynamite, pero si no me equivoco, esta es la primera vez que lo vemos involucrado en una historia. Y es que no acabó ahí, sino que también en backstage se encaró con Kevin Knight. ¿En verdad va a ser Darby Allin contra Kevin Knight o van a hacer debutar a Steven? Vamos a tener que seguir viendo a ver cómo se desarrolla esta historia. Finalmente, y main event de la noche, The Elite, los Young Bucks y Kenny Omega se enfrentaban a la familia de Don Callis, el clon Jake Doyle y Don Zilla Mark Davis. Una lucha que como main event pues me pareció un tanto random, la verdad, que es eso de la familia de Don Callis contra Kenny Omega, pero bueno, lo que más me gusta de esta lucha es que ahí estaba el clon, porque sí, Jake Doyle en algún momento tal vez habrá sido main event y Mark Davis seguramente en algún momento habrá sido main event, pero no es común que luchadores como el clon reciban el main event de un Dynamite, y eso estuvo bastante genial. Pero no solamente eso, sino que básicamente en esta lucha el clon sirvió durante varios momentos como el rival directo de Kenny Omega, y eso está ultra cool, poniéndosele al tú por tú a alguien que considero uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Bien ahí por el clon, por la familia de Don Callis por plantar cara. Sin embargo, bueno, obviamente sabemos que en la escala de poder, pues el señor Kenny Omega está muy roto y al final se iba a llevar la victoria para su equipo haciendo un One Wing Angel al señor Jake Doyle. Tras la victoria eran atacados por el resto de la familia de Don Callis, pero justamente ahí llegaba Cope y Christian porque ellos quieren ser los que se puteen a los Young Bucks en Wembley, no la familia de Don Callis. Entonces, entre Cope y Christian y los Young Bucks se llevaban a toda la familia de Don Callis al carajo. Y ahí es cuando salía Ospreay para volver a encarar a Kenny Omega, que le decía que qué chingados andaba diciendo de su hijo, que le vaya bajando de huevos. Y entonces aquí Kenny Omega saca su lado más heel, manda a traer a la seguridad, porque sabemos que Kenny Omega tiene cierto poder dentro de AEW por ser dueño, manda a traer a la seguridad para que saquen del recinto a Ospreay. Saquen esa basura de mi vista, no quiero ver esa caca hasta que llegue Wembley. Y pues obviamente Ospreay que se calienta, pero no pudo ante el poderío de Kenny Omega, en especial Kenny Omega heel, que es muy poderoso, y termina reventándolo con un One Wing Angel hacia la mesa. Miren esa cara de desquiciado que tiene Omega, con Omega levantando el título y Ospreay hecho pija. Es como terminaba este Dynamite, un show que estuvo bastante raro. Hubo varias cosas que no me gustaron, hubo otras que sí, principalmente cosas como el segmento de Ospreay con Omega, el segmento de Willow con Mercedes Moné, las luchas de la Copa Continental, no sé, creo que aún estoy tratando de digerir qué es lo que acaba de pasar, por lo cual yo a este show le voy a dar un 6. Pero definitivamente me pareció muy bien los segmentos que hubo para seguir calentando las luchas en All In, incluido también, por cierto, el de Darby Allin. Pero cuéntame, ¿qué te pareció a ti el show de anoche? Déjamelo saber en los comentarios, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Resúmenes de todos los shows de AEW solamente aquí en Seven Wrestling.